Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 3. Día 5. Este capítulo tomó más tiempo del que quería. Principalmente porque me distraje de nuevo. Recientemente comencé a ver Your Lie in April por primera vez. Acabo de encontrarlo en Netflix después de no saber que estuvo allí durante 4 años. Y me encanta hasta ahora. Estoy en el episodio 12, creo. Me ha dado algunas ideas bastante buenas sobre dónde quiero llevar el número 1 de Beacon. Hablando de esa ficción, tengo un camino definido en el que quiero tomarlo. Y tengo ganas de ser un imbécil. Quiero hacer llorar a algunas personas, y lo haré. No voy a revelar ningún spoiler todavía. Otra nota, para aquellos que sobrevivieron a la caída. Estoy cambiando todo el asunto y hacia dónde quiero ir con él. Originalmente quería convertirlo en un fic centrado en Oak, pero ahora quiero convertirlo en un fic centrado en Jaune. No revelo ningún spoiler todavía, pero pondré una encuesta cuando saque el primer capítulo para la versión reescrita. Para este capítulo, es un poco más de cosas de la vida a medida que avanzamos en la trama. Una ráfaga de aire frío golpeó la cara de Jaune. Salió al pequeño balcón que sobresalía del segundo piso de su casa. Jaune se levantó sobre la barandilla y se sentó contra la pared. Colgó su pierna derecha sobre la repisa y tiró de su izquierda hacia su pecho. Jaune se desplazó lentamente a través de sus contactos hasta que se decidió por el que deseaba. El pequeño bar estaba etiquetado como Jan. Su pulgar tocó el contacto y apareció la pantalla de llamada. Jaune presionó su pergamino contra su oreja. El tono de marcado se reprodujo 1 o 2 veces. Antes de que pudiera ir por tercera vez, alguien recogió el pergamino. Jaune podía escuchar lo que sonaba como el arrastrar los pies de las sábanas. Quienquiera que estuviera al otro lado de la llamada bostezó. Hola Jaune, comenzó Jan con cansancio. No sonaba como si la hubieran despertado o estuviera agotada como Jaune. Jan tampoco parecía estar irritado con Jaune. Como si estuviera esperando esta llamada. Oye, Jan, se hizo eco de su enamoramiento con un poco más de energía. Su corazón comenzó a acelerarse ya que esta era su primera conversación privada con ella. Las únicas veces que tuvo la oportunidad de hablar con la rubia fue cuando Marrón trajo a Jaune a la conversación. ¿Es este un mal momento? No, he estado despierta toda la noche, se rió. Entonces, ¿qué te llevó a llamarme pequeño a las 2 de la mañana? Las mejillas de Jaune ardían un poco. Podría haber llamado antes, pero necesitaba reunir todo el coraje para hacerlo. La chica al otro lado del teléfono probablemente estaba disfrutando de esto tanto como él. No lo sé, resopló e inclinó la cabeza hacia atrás. Tal vez quería escuchar tu voz. Las mejillas de Jaune ardían un poco más brillantes. Jan comenzó a reírse un poco más fuerte al otro lado del teléfono. La charla trivial claramente no era el fuerte de Jaune. Pero estaba haciendo todo lo posible. Puede coquetear, jadeó Jan. Supongo que Marrón me debe algo de dinero. Más ruidos arrastrando los pies llegaron a través del altavoz. Jaune supuso que se sentó en su cama. ¿Tú y Marrón apostaron por mí?, preguntó Jaune con un pequeño toque de indignación en su voz. Oh, sí, confirmó Jan a Jaune con una sonrisa. Cada vez que intentabas invitar a las niñas a salir durante nuestro 1er y 8º grado. Todavía te apoyamos hasta que comenzó nuestro 2º año. Eso fue vergonzoso. Prácticamente toda la escuela lo sabía y la controversia que rodeaba las persistentes solicitudes de citas de Jaune. Hubo algunos rechazos bastante malos allí también. Algunos por los que Jaune tuvo que salir de la habitación. Se quedó en silencio durante unos segundos. Nadie dijo nada, y Jaune se sentó allí preguntándose si todavía estaba al otro lado del teléfono. Estaba a punto de decir algo, pero Jan lo interrumpió. Jaune, ¿cómo estás?, preguntó Jan con un tono serio. Sonaba como cada vez que Vi lo interrogaba después de que falló en invitar a una chica a salir o, en general, en follar algo. Estoy bien, Jan, respondió Jaune tomando el mismo tono serio. No quería preocuparla demasiado. O cualquier persona con su condición.
Mientras todos los demás estuvieran bien, entonces no importaba para Jaune. No digas que estás bien. Ya me estaba empezando a enojarse con Jaune. Odio cuando la gente hace eso. Una cosa que Jaune sabía sobre su enamoramiento era cuán apasionadamente preocupada estaba por otras personas. Fue una de las cosas que lo atrajo hacia ella. Jaune suspiró, lo siento. Estaba tratando de ser lo más sincero posible al respecto. Supongo que todavía estoy bastante ansioso. La adrenalina aún no ha abandonado mi cuerpo por completo. Con suerte, fue lo suficientemente honesto para ella. Jaune realmente no tenía palabras elegantes para disfrazarlo más de lo que lo hizo. ¿Cómo describirías el momento en que casi te mata otro estudiante? Ese extraño hoyo en tu estómago. Yang debe haber estado sintiendo lo mismo. Algo así como cuando montas en una montaña rusa o saltas de un acantilado. Esa parece una analogía más apropiada. Sí, yo también sentí eso. Jaune lo sintió por primera vez después de salir arrastrándose del baño. Luego, cuando Cardin intentó abrir la puerta del aula. Más tarde se convirtió en algo intermitente durante el resto del día. Afortunadamente no estaba sucediendo en este momento. Jaune simplemente no podía dormir. ¿Cómo estás?, preguntó Jaune en respuesta a Yang. Era una tangente a la conversación sobre sí mismo. Para Jaune, era una segunda naturaleza estar más preocupado por los demás que por sí mismo. No puedo dormir, confesó. Todavía estoy repasando los detalles de lo que sucedió en mi cabeza. Cardin parecía bastante jodido cuando trató de entrar en el aula. Hubo una pequeña ruptura en su confianza hacia el final. Jaune entendió de dónde venía eso. Deberías haber estado allí cuando lo encontré, Jaune trató de bromear. Sacado directamente de una película de terror. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó vacilante. Jaune aún no estaba muy interesada en la idea. Pero si Yang estaba ofreciendo, entonces también podría discutirlo. Jaune describió lentamente el incidente exactamente cómo se desarrolló. Casi todos los detalles fueron contados con una descripción vívida. Jaune ya había hecho esto una vez antes con la policía, por lo que se hizo un poco más fácil. Yang se sentó al otro lado de la llamada, escuchando diligentemente mientras relataba los eventos. Una vez que Jaune terminó, Yang se quedó callado por un momento. ¿Estás realmente bien?, tartamudeó cuando Jaune terminó su recuento del ataque. Yang estaba realmente preocupado por él ahora. También estaba molesta por todo el asunto. Cada detalle debe haber llegado a ella. Va a tomar algún tiempo y mis padres se obsesionarán con mi salud por un tiempo, pero realmente estoy bien, Yang, le tranquilizó Jaune. Va a tomar mucho más que eso para bajarme. Está bien, Yang trató de reprimir una risa. Hablaré contigo más tarde entonces. Jaune escuchó un clic al otro lado de la línea. Sí, supongo que lo haré. Día 5. Marrón arrojó el último de los suministros necesarios para hoy fuera del garaje. Excavadoras de postes, alambre de púas, palas, alicates, cortadores de pernos y un enfriador de bebidas. Herramientas de mantenimiento estándar que encontraría en cualquier granja. Todo cubierto por una capa de polvo y barro de uso anterior a lo largo de los años. Jaune y dos de sus hermanas fueron reclutadas para trabajar hoy. Rouge y Blanche, la más joven de la familia Ark, todavía tenían escuela. Así que estaban exentos del trabajo manual y de las tareas que debían haberse realizado hace mucho tiempo. Jaune realmente deseaba que la escuela ya hubiera comenzado de nuevo para poder volver a la práctica de béisbol. Era preferible hacer esta mierda. La primera tarea del adolescente fue recorrer toda la propiedad y reparar la cerca. Lo que requería que tuvieran que cortar el alambre de púas de ciertas áreas o quitar grapas de las secciones para poder sacar los postes. Luego, cualquier poste podrido o dañado sería reemplazado por una viga de madera nueva. Ahora en Vale, hace calor, muy caliente. Lo que hace que cualquier tipo de trabajo manual al aire libre sea un dolor de cabeza. Vale también está en un clima templado y se vuelve húmedo como el infierno. Actualmente, era el comienzo del verano. En esta época del año, Vale experimenta las temperaturas más altas que cualquier otra temporada. Mezclado con el clima húmedo y tienes básicamente el infierno en Remnant para cualquier atlesiano en tu medio.
Desafortunadamente, los adolescentes también tuvieron que verter concreto para todos y cada uno de los postes de la cerca que necesitaban ser reparados. Esta cerca no había sido arreglada en casi 15 años desde que el abuelo de Jaune había muerto. Después de la muerte del viejo, la familia Ark dejó que la cerca cayera en mal estado. Estaban ocupados y no tenían ningún uso real para una cerca, ya que ya no estaban criando ganado. La propiedad Ark era de unos 500 acres en total. Un poco más que el tamaño de su granja familiar promedio que encontraría en Vale. Y la cerca rodeaba toda la línea de propiedad. Así que Jaune tuvo que pasar y revisar cada poste de la cerca que bordeaba la propiedad y todos los recintos más pequeños en el interior de la frontera principal. Esto va a chupar la polla, gimió Vi mientras se apoyaba contra el capó del camión agrícola. La visera delantera de su sombrero de ganadero de paja se doblaba hacia arriba a lo largo de la superficie del camión. Las manchas de sudor ya aparecían en su camisa de cuello azul claro. Todas esas porristas no te ayudaron a acostumbrarte al calor, Jaune hizo un comentario sarcástico que le valió una bofetada en la parte posterior de la cabeza de Marrón. Tranquilo, tú, le ladró Marrón a Jaune. Solo tenemos que esperar a que Dante llegue aquí, y luego podemos comenzar. Se emocionó un poco cuando mencionó a Dante. Jaune sabía exactamente por qué Marrón lo había invitado hoy. ¿Y quién es este, Dante?, preguntó Vi burlonamente con una sonrisa amenazadora en su rostro. No voy a tener que intervenir y ser la hermana mayor, ¿verdad? Tengo que llamar a Zack, y a Rose también. Jaune no podía imaginar cómo sería eso para ella. En realidad, Jaune tenía un poco de miedo de que le sucediera a él también. No, gritó, su rostro se puso rojo sangre. No estás llamando a esos dos. Jaune se reía tanto que comenzó a llorar. Marrón lo miró y fijó a Jaune con una mirada. ¿Y tú?, gruñó Marrón a Jaune, señalando directamente a su rostro. No me hagas derramar los frijoles sobre Jan. Jaune inmediatamente se congeló de miedo. No necesitaba que Vi lo supiera. Tampoco quería que su madre lo supiera. Y si volvía a Jan, entonces, Jaune iba a tener muchas explicaciones que hacer. Aunque estaba bastante seguro de que Jan ya sabía sobre su enamoramiento y decidió no decir nada. En realidad, eso podría ser lo peor ahora que estaba pensando en ello. Vi agarró a los gemelos y los acercó con un aplastante agarre de vicio. Mi ingeniosa Blueberry y mi hermana están en Wood, se hizo pasar por un niño pequeño mientras sacudía a los gemelos de un lado a otro. Jaune estaba tan roja como un tomate. Y Marrón no estaba muy lejos. Jaune logró salir de la rubia anormalmente fuerte. Lo entiendo. Se quitó el polvo y aplastó las arrugas de su camisa. Sí, me gusta Jan, ¿y qué? Esta fue probablemente una de las 2 veces que realmente lo confesó. La primera vez fue cuando Dante lo descubrió, y ahora esta era la segunda vez. Confía en mí, hermanito, voy a hacer todo lo posible para avergonzarte a tu alrededor, declaró Vi orgullosamente poniéndose el sombrero en la cabeza. Sé que ella es igual con su propio hermano pequeño. Jaune se sintió mal por Ruby. Si bien él no habló mucho con ella o nunca, ella debe haber sido víctima de bastantes bromas en el pasado. Entonces, mi hermanito, Vi comenzó un interrogatorio con una mirada aterradora en su rostro. ¿Cuándo vas a hacer tu movimiento con el capitán del escuadrón de porristas? Las mejillas de Jaune se sentían como si se hubiera vertido hierro fundido sobre ellas. Jaune no pudo encontrar las palabras. Esto fue tan vergonzoso. Ahora sería un buen momento para decir, gato tiene tu lengua. Estaba a punto de responder cuando un jeep aceleró por el camino de grava que conducía a su casa. La atención de su hermana mayor se desplazó hacia el conductor del vehículo. Jaune estaba un poco contento de que Dante apareciera ahora antes de que realmente hubiera expuesto algo vergonzoso nuevamente. Una vez que Dante se estacionó, saltó de la cabina descapotable. El fauno lanzó un saludo de 2 dedos a Jaune y sonrió cuando vio a Marrón. La hermana de Jaune trató de mirar hacia otro lado antes de sonrojarse demasiado. La mayor parte de su cabello blanco estaba metido debajo de una gorra de béisbol azul. Subchicos. Hola, Dante, saludó Jaune a su amigo. Estaba agradecido de que alguien lo salvara una vez más.
La gente realmente lo estaba presionando para que fuera tras Jan. Entonces, ¿cómo te engañó mi hermana pequeña para que vinieras a ayudarnos? Preguntó Vi con escepticismo poniendo su cara de hermana mayor. Arreglar una cerca no es exactamente la actividad más emocionante que se me ocurre. Realmente no lo fue. Pero Dante estaba dispuesto a llegar lejos si quería empezar a salir con Marrón. Comenzó Dante nerviosamente. El gimnasio está cerrado y necesito hacer ejercicio. Jaune se enfrentó a lo triste que era esa excusa. Si quería pasar el rato con Marrón todo el día, entonces debería haber sido sincero al respecto. Jaune realmente debería escuchar sus propios consejos. Podría prolongar su vida útil en este hogar. Solo necesitaba encontrar una buena manera de escapar de sus hermanas cuando comenzaron a molestarlo y todo estaría listo. O una forma de finalmente tener el coraje de confesarle a Jan. De verdad, Vi dibujó cruzando los brazos y mirando al niño. Jaune tenía miedo de que pudiera matarlo. Y probablemente ella también podría salirse con la suya. Tenían palas y estaban en las afueras de la ciudad. ¿Qué? Respondió con un tono indignado. Esa es la mejor excusa que se me ocurre. Estoy aburrido y no tengo nada más que hacer hoy. Dante estaba nervioso, y su tez ya pálida lo empeoró. No te preocupes, Vi, exclamó Jaune. Dante es raro así. El fauno le dio una mirada aburrida y Jaune respondió con una sonrisa. Muy bien, entonces, suspiró Vi y se volvió a poner el sombrero. Pongámonos a trabajar. Jaune y Dante sacaron un poste de la cerca de un agujero. No se movió, así que tiraron de nuevo. Esta vez salió haciendo que Jaune y Dante cayeran en la tierra. Una bonita nube de tierra llenó el aire mientras hacían contacto con el suelo. Oh, gimió Dante mientras empujaba el poste de la cerca fuera de él. No estoy acostumbrado a trabajar en una granja, bromeó Vi desde un lado. Estaba sentada bajo un paraguas que robaron del patio trasero. Marrón se sentó justo al lado de su agua potable. No estoy acostumbrado a hacer todo el trabajo, replicó Dante en voz baja. Jaune lo escuchó y comenzó a reír. Él sentía lo mismo debido a que sus hermanas les hacían hacer todo el trabajo pesado. ¿Qué dijiste? Vi se puso de pie y caminó hacia él. En realidad podría matar a Dante ahora. Jaune no quería eso porque necesitaba que se mantuviera vivo hasta después de su último año. Sería muy aburrido si Dante fuera asesinado. No lo mates, Vi, insistió Marrón mientras empujaba a su hermana a la sombra. Lo necesitamos para el trabajo libre. Dante puso una mirada dolida mientras veía a los dos hacerlo. Jaune se sentó y observó el entretenimiento junto a su amigo. Así es como siempre son, le susurró Jaune a Dante. Las rivalidades entre hermanos y las peleas eran dos de las muchas cosas que sucedían en la casa de Ark. Jaune no podía imaginarlo de otra manera. Fue un caos ordenado, todo compuesto por su madre. Estoy un poco triste de ser hijo único ahora, dijo Dante con una sonrisa. No lo seas, Jaune contradijo a su amigo. Cuando estás solo, tienes mucha paz y tranquilidad. Jaune levantó la voz al final silenciando a los hermanos que discutían. ¿Estás diciendo que somos ruidosos, Jaune? Dijo Vi con una mirada inocente. Ella estaba haciendo los malditos ojos de cachorro. Entre todas sus hermanas, dominaron el arte de hacerlo, y Jaune apenas pudo resistirse a negarlas. Jan hizo lo mismo cuando quería copiar su tarea o robar sus notas. Debe haber sido algo acerca de ser una mujer rubia o estar relacionada con una rubia que pudiste mirar a alguien y obtener lo que quisieras. Sí, eres muy ruidoso, dijo Jaune la verdad, logrando resistir la mirada devastadora. Marrón le arrojó un pedazo de tierra. Jaune se hizo a un lado esquivándolo por completo. Y ahora es tu turno de empezar a trabajar. Jaune y Dante estaban sentados bajo la sombra cuando las dos hermanas comenzaron a trabajar. Estaban haciendo un buen tiempo hoy. En casi 6 horas lograron despejar una cuarta parte de la valla total. Tomar turnos de 3 horas entre las parejas para que nadie muriera de golpe de calor. Jaune estaba mirando a través de su pergamino algunas publicaciones en las redes sociales de sus amigos que estaban disfrutando de sus vacaciones de verano. Una chica que apenas conocía se tomó una foto en la playa con una tabla de surf. Otro chico estaba patinando con sus amigos.
Más notificaciones de la BNN sobre historias recientes. Una propuesta actual del Partido de la Izquierda. Las relaciones entre la República de Vale y el reino de Mistral seguían siendo un desastre. Mistral siempre tuvo problemas con los otros reinos desde que terminó la Gran Guerra hace algunos años. El régimen que gobierna Atlas y los Valeans estaban ahora del mismo lado desde que terminó la guerra. Vacuo nunca estuvo en condiciones de ser un jugador en la política internacional. Todavía era Mistral quien estaba comenzando peleas o causando problemas a escala global. Black siempre estaba al tanto de cualquier noticia relacionada con Mistral. Todavía estaban discriminando a los faunos allí e incluso en Vale la gente estaba atacando al fauno todavía. Jaune recordó cada hora que él y Black vertieron sobre la evidencia de una demanda de derechos civiles o una protesta reciente de los Colmillo Blanco cuando eran más jóvenes. Oye, Jaune, todavía estás con nosotros, dijo Dante y le devolvió a la realidad. Jaune miró para verlo mirando por encima del hombro. Tenía una vista fantástica de su pergamino y probablemente vio todo lo que Jaune estaba mirando. Sí, murmuró Jaune mientras abría otro artículo. El RBCDC publicó un informe sobre el reciente brote de gripe. Nada que no hubieran transmitido ya en las noticias. Ges, siempre estás en ese pergamino, dijo Dante sonando como su madre. No es de extrañar que no tengas novia. Parece que no puedes ver lo que está justo frente a ti porque nunca miras hacia arriba. Cuando comenzó Dante a convertirse en filósofo, el hombre estaba escupiendo sabiduría, y Jaune ni siquiera lo sabía. Sí, pero las noticias son interesantes, así que eso es lo que hago. Eso y escribir historias cuando tiene tiempo libre. Jaune siempre fue el negocio sobre el tipo de persona de placer. Excepto que los negocios y el placer se mezclaron aquí porque investigar era divertido para él. Eso y el béisbol. Todavía te estoy diciendo que necesitas hacer tu movimiento en Jan, insistió Dante. Solo corta la mierda y ve a hablar con ella cuando la escuela comience de nuevo. Como si fuera así de fácil. Jaune habría hecho eso hace un año si hubiera podido. No tenía ese toque mágico de confianza como Dante. O cualquiera de sus hermanas para el caso. Tal vez si Jaune viera una selfie de Jan en bikini, podría hacer algo al respecto, gritó Marrón desde el agujero del poste que acababan de cavar. Jaune trató de ocultar su rostro de los otros adolescentes mientras comenzaban a reírse. Podía imaginar el momento en que sucedería. Marrón lo abordaría y lo obligaría a mirar la imagen solo para avergonzarlo. No, Jaune es como un cachorro perdido, señaló Vi, para disgusto de Jaune. Corre de una chica a otra con la esperanza de encontrar algo de amor, pero no puede sellar el trato cuando encuentra a la una. Incluso si ella le envió una selfie con ella en un traje de baño escaso. Ahora era el tiempo del ego de aplastar a Jaune. Oh, ¿cuántas veces sucedió esto? Era un misterio para Jaune cuántas veces golpearon su ego en el suelo después de que hizo algo estúpido. ¿Por qué no puedo hacer esto a mi propio ritmo?, preguntó Jaune con una actitud de confrontación. Claro que metí la pata con todas las otras chicas. Entonces, ¿qué pasa si elijo un camino diferente con este? Falló en las chicas durante la primera parte de la escuela secundaria porque las invitó a salir. Fue demasiado persistente al respecto y falló cada vez. Jaune no podía aprender de esas pérdidas al principio, pero ahora estaba eligiendo un camino diferente. Metiste la pata porque no estabas tratando a ninguna de esas chicas como personas, explicó claramente Dante, recostándose contra el camión agrícola. No eran chicas para ti. Eran una novia potencial, un objeto. Jaune descubrió eso por cómo reaccionaron. Siempre estuvo seguro de que la confianza era clave. Aparentemente, ese no fue el caso en el mundo real. Sí, Jaune, comenzó Vi sobre él. Ese personaje mujeriego que de alguna manera inventaste durante tu primer año fue un desvío total. A las mujeres nunca les gusta eso, y cuando alguien cae en eso, es porque no tienen la madurez emocional para pensar lo contrario. Alguien como Jan, por ejemplo, es extremadamente madura para su edad y sabe lo que quiere. Vi se acercó a Jaune. Era una persona imponente de 6 pies y 5 pulgadas de alto. La misma altura que MS Godwich en tacones. Vi lo golpeó en la parte superior de la cabeza. ¿Y cuando hablas con ella? Ella es Yang Xiaolong.
No es la persona que te gusta. Y ahora la versión enojada de Vi está de vuelta. Jaune sostuvo la parte superior de su cabeza tratando de sofocar el dolor. Ok, hablaré con ella. Solo dame tiempo para hacerlo por mi cuenta. Se sintió bien finalmente estar de acuerdo. Jaune siempre se dijo a sí mismo que lo haría eventualmente. Pero eso seguía siendo postergado debido a la falta de confianza. Ahora se le instaba a hacerlo, o podría ser arrastrado a hablar con Yang finalmente pateando y gritando. ¿Y por qué se unen a mí?, preguntó Jaune con un poco de miedo en su voz. Por lo general, trabajaban juntos para avergonzarlo. No para ayudarlo con sus problemas de chica. Algunos de nosotros estamos cansados de verte mirar a Yang todo el día, respondió alegremente Marrón. Y ustedes dos harían una linda pareja de todos modos. Jaune se sonrojó de nuevo, como la octava vez hoy. Sí, estuvo de acuerdo Vi. Desesperadamente tímido y cohibido mezclado con extrovertido y súper seguro. Ahora habían vuelto a derribar su ego. Bien. Gracias, chicos. Jaune volvió a caer en el sofá. Un día entero de trabajo agotador más tarde, y Jaune estaba volviendo a su rutina. Ver las noticias e ir a jugar videojuegos después de aburrirse. Tal vez un poco de escritura mezclada allí también. Jaune necesitaba sacar otro capítulo antes de que sus seguidores lo rompieran en pedazos. Miró su pergamino sentado a su lado. El dispositivo actualmente sin vida estaba sentado allí. No hay notificaciones para distraerlo o llamadas de otra persona. Jaune quería alcanzar el pergamino y simplemente llamarla. Su mano hizo un movimiento, pero retrocedió. No lo suficientemente seguro, supongo. Jaune agarró el control remoto y encendió la televisión. La pantalla estuvo estática durante un segundo antes de calentarse. Jaune hojeó los canales debatiendo si quería o no transmitir una película o anime mirando las noticias. Finalmente se decidió por las noticias nuevamente después de no encontrar nada que quisiera ver. El BNN volvió a encenderse con Lisa Lavender. Jaune se preguntó qué estaba pasando con el brote de gripe. Tal vez estarían haciendo otra historia sobre eso y tendrían más información. Estaban bastante callados sobre todo el asunto. No afectó demasiado a Jaune ya que su familia vivía en el campo. Su padre también trabajó en una base militar en las afueras de Vale. Pero, su madre trabajaba en un hospital, un lugar privilegiado para cualquiera que pudiera contraer la gripe. Con suerte, ya tenían precauciones para eso. Jaune no quería atrapar nada de lo que su madre traía a casa del trabajo. Con suerte, esto es bueno. Hola, soy Lisa Lavender con el BNN, comenzó Lisa con confianza y claridad. Esta noche, un lote de granos importados de Mistral ha causado más de una docena de hospitalizaciones. Eso es lo que sucede cuando no te tomas el tiempo para inspeccionar tu comida. Mistral era conocido por tener estándares extremadamente laxos cuando se trataba de inspecciones de alimentos. Al partido conservador que gobierne el Estado no le importaba financiar los programas gubernamentales necesarios para garantizar la seguridad de los consumidores. Recientemente, la FDA clasificó un lote de granos importados del sur de Anima como inseguro para el consumo. Jaune apagó el televisor antes de que pudiera ir más lejos. No quería escuchar el Pronancla durante la siguiente media hora sobre cereales. Siempre podía volver mañana cuando se les ocurriera una nueva historia. No hay nada encendido hoy. Jaune se levantó y comenzó a salir de la sala de estar. Estaba cansado y quería irse a dormir. Todavía era bastante temprano. El sol ni siquiera se había puesto todavía, pero todo el trabajo que hizo hoy lo agotó. Y como no había nada demasiado picante en el mundo de hoy, era mejor quedarse dormido y pasar el tiempo. Jaune cerró la puerta de su habitación detrás de él. Marrón se había alejado por algún lugar, probablemente con Dante. Jaune todavía no estaba seguro de si la invitó a salir o no. Realmente no importó al final, ya que era su relación y no la suya. Jaune durmió en su colchón y se acurrucó en la manta. Se sentó y presionó su espalda contra la pared y tiró de una de sus piernas contra su pecho. Su pergamino yacía sobre la sábana frente a él. Volvió a mirar el dispositivo. ¿Debo llamarla? Tomó el pergamino y lo tomó en su mano. Vamos, Jaune. Puedes hacerlo. Ella es solo otra persona. Al igual que hablar con Dante.
Presionó su pulgar hacia abajo sobre su contacto nuevamente. El tono de marcado se reprodujo una vez. Ella lo recogió. Muy bien, ese es el final de este capítulo. Lo retomaremos la próxima semana con una perspectiva yang.